Hola marranos, en el video de hoy repasaremos todo lo nuevo que se ha estado realizando para Summertime Saga. Y es que en esta última semana se han revelado noticias muy importantes sobre el futuro del juego, como la confirmación del quinto lote de escenas extra o Pre-Tech parte 5. Veremos qué personajes fueron escogidos para esta actualización y cómo ocurrirían tales escenas ricolinas en sus nuevos fondos o backgrounds. Asimismo, les mostraré mi nueva línea del tiempo, creada para predecir la llegada de las próximas updates. Y por último, les mostraré más cosas que se trabajaron en los streams de Dark Cookie. Así que, sin más preámbulo, alista el ganso que ya estamos comenzando. Entonces, abrimos el bloque de noticias comentando la más importante de todas. Según el propio Dark Cookie, al final del directo del día 28 de junio, dijo que crearía nuevos fondos o backgrounds para el siguiente lote de Pre-Tech Update Scenes, que se traduciría en escenas pre-actualización tecnológica. Con esto se confirma lo inevitable y lo que ya muchos estábamos especulando. Tomorrow, I'm going to continue doing a few characters, but I'm going to start doing some backgrounds too. Basically backgrounds for the next batch of pre-tech update scenes. Probably going to do like 7-ish new animations, maybe a bit more, but we'll see. Lo sabía. Y es que como te comenté en videos anteriores, mientras existiera más retraso para la Tech Update, seguirían trayendo estos lotes para calmar la espera de los jugadores. Ahora bien, recordando el último comunicado oficial informativo, el creador mencionó que este sería el último lote de escenas antes de la salida de la Tech Update. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Pero yo aún no me atrevería a confirmar esto. El tiempo dirá si habrá más retrasos y más lotes. Así que como siempre, tengo que esperar un poco más para ver cómo se desarrollan las cosas. Sigue esperando, perra. Teniendo el quinto lote confirmado, la gran pregunta es, ¿qué personajes son los escogidos para estas nuevas escenas? Bueno, no es tan difícil responder esto. Si viste mi video resubido y te has mantenido al tanto de mis noticias en Twitter, sabrás que las chicas del almacén son las seleccionadas para este quinto lote. El mismo Dark Cookie lo había confirmado muchos meses atrás en febrero de este año. We're working on these characters right now is because they might be added to an eventual batch of scenes coming up, alright? So we're gonna finally give the girls at the warehouse sex scenes and potentially maybe even pregnancy, but we'll see. That would be a little bit more work code-wise, but we might do it, you know? En esta versión 0.20.15, entonces veremos al prota interactuar más a fondo con Jennifer con Svetlana, Cadme y con Selena con Katia. ¿Quieres que te demande? Sobre cómo interactuaremos con ellas, hay que tener en cuenta los últimos diseños que se trabajaron en febrero, y es que en esta primera imagen estoy seguro que podremos acercarnos a hablar con cada una de las chicas y ver lo que sucede al hacerlo. Tenemos esta segunda imagen que estaría relacionada con Cadme, en la que se le puede ver sentada en una mesa. Tal vez aquí podamos hablar con ella y ver qué nos dice. Igual es el caso de Katia, que ahora estará en el despacho de Nadia, ayudándole con los temas de cuentas, y con Svetlana, todos sabemos que siempre hace guardia en esta puerta, así que creo que cuando nos acerquemos, se añadirán más diálogos que lleven a sus nuevas escenas. Ahora hablemos sobre las escenas mismas con las chicas del almacén. Ya se está viendo la creación de fondos en los que transcurrirían tales eventos y el nombre que se les ha dado a cada uno de estos. Mientras el creador guardaba uno de estos fondos, se pudo filtrar todo el contenido del quinto lote, y a continuación te explicaré cada uno de estos archivos. Parece que Katia y Cadme tendrían 2 nuevas escenas ricolinas, mientras que Svetlana tendría 3 de estas. Para Katia tendríamos sus 2 escenas en lo que sería un acercamiento a la mesa de la oficina de Nadia, fondo que ya está siendo trabajado, pero aún no ha sido terminado en los streams del creador. Para Cadme tendríamos lo mismo, 2 escenas, pero en la habitación de reservas de vodka, al igual que en el fondo de Katia, este aún está bajo desarrollo. Y finalmente, para Svetlana, tendríamos una escena de... pero el fondo en el que transcurriría aún no ha sido mostrado, pero su segunda y tercera escena serían en la cercanía del horno del almacén. Teniendo todo esto, confirmaríamos que el quinto lote vendría con 7 nuevas escenas que prometen bastante, pero como siempre, todos quieren saber cuándo sale dicho lote. Y aunque aún no haya fecha, podríamos usar una línea del tiempo para predecir la llegada de este lote y las próximas actualizaciones de Summertime Saga. ¡Vienen del futuro, Mi predicción se basa en el periodo de tiempo que fueron lanzadas las anteriores updates y en los comentarios de personas más cercanas al creador en Discord. No es algo oficial,
y puedo equivocarme. Entonces, comenzando analizando la siguiente línea de tiempo, primero resaltamos que desde el final de la historia hasta la Pre-Tech parte 1 fueron 3 meses y 6 días. Desde esa actualización hasta la Pre-Tech parte 2 fueron 3 meses y 22 días. Luego pasaron 3 meses y 19 días para la llegada del tercer lote de escenas. Y finalmente, el último lote lo tuvimos el 29 de abril, 2 meses y 10 días después. Entonces, viendo que naturalmente estos lotes demoran mínimo 2 meses y medio y máximo 3 meses y medio, yo me atrevo a predecir que el quinto lote llegará a finales de julio o inicios de agosto. Sobre todo porque el creador ya había avanzado con este lote en febrero. No es que recién va a iniciar desde cero la actualización. Luego de esto, lo que vendría sería la típica actualización de Halloween. Sí, sé que suena complicado que llegue, pero ya había escuchado responder al creador con un sí cuando le preguntaban acerca de si habría una actualización de este tipo. Por eso, yo me atrevo a decir que a finales de octubre, y por qué no, el mismo 31 o a inicios de noviembre, llegará esta update. Y finalmente, gracias a mis seguidores en Twitter, fui al Discord de Summertime Saga para ver fuentes verídicas y me topé con varios Patreons de nivel mayor y personas cercanas al creador que especulaban que la gran actualización tecnológica llegaría a salir a finales de este año. Es más, dicen que el creador lo quiere lanzar antes de Navidad. Con esto último, cerraríamos esta línea del tiempo. Igualmente, quisiera leer sus comentarios acerca de sus predicciones de cuándo llegará esta actualización tecnológica. Y ya para terminar este video informativo, les dejo con algunas otras tareas que Dark Cookie realizó para la Tech Update, como la corrección de este cartel para la pantalla completa y los nuevos diseños a cuerpo completo de Helen y de Miko. Con esto último, doy por finalizado el video. Espero que te haya gustado y te haya informado. Como siempre, puedes darle like y una suscribida al canal. Sobre esto, he visto que más del 70% de personas que ven mis videos no están suscritas. No olvides apoyarme en Twitter y comentar este video. Me despido con un beso en el siempre sucio y nos vemos en la próxima. ¿Qué? No.